Bien, mis hermanos, se está tocando un tema acerca de ¿qué? De salvación. Y salvación tiene que ver con muchas cosas, con muchos aspectos. Y uno de esos aspectos preciosos del Señor a través de la salvación tiene que ver con la fe del creyente. Amén. ¿Cuántos hermanos aquí han recibido a Jesucristo en su corazón? Así que si tú has recibido a Jesús, tienes que estar preparado para la prueba. Amén. Podría llamar a esta palabra, a este mensaje mejor, porque la palabra de Dios no tiene título, a este mensaje podría llamarla la condición del creyente y su fe. ¿Por qué nos es fácil creer que soy salvo porque recibí a Jesús, pero me olvido de esa salvación cuando tengo un problema? ¿Por qué me es fácil creer que Dios me da la vida eterna, pero me es difícil creer que en lo externo, en lo material, Él no se va a glorificar o a manifestar? Pasa. Y eso le pasa, ¿sabes a quién? Al creyente. Eso no le pasa al que no ha recibido a Jesús. Le pasa al creyente. Al punto de que a ti el problema te saca de la presencia de Dios. El problema se convierte en algo fuerte. La prueba se convierte en algo que llegas hasta el punto a veces de no me sirvas alimento porque no tengo ni ganas de comer. Llegas al punto de que en el trabajo esa situación te desencaja, te desanima, te desestabiliza el problema. Eso hace. Y eso no le pasa solamente al que no está con Cristo. Le pasa al creyente. Dice el verso 2 del capítulo 1 en la carta de Santiago: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sí que os falte cosa alguna. Amén. Hermanos míos, gozaos. La situación por la que tú estés pasando hoy, el Espíritu te está diciendo, gózate. ¿Cuál es la idea que tenemos de gozo? ¿Cuál es la idea que tienes de gozo? ¿La sonrisa? Tú lo decías, lo entendí de otra manera, digamos para el dolor, llevar la procesión por dentro. Llevo la procesión por dentro, la gente me ve reír, pero llevo la procesión por dentro. No, el gozo es que aunque estés en la prueba, no te apartas del Señor. La prueba tiene que ser la facultad que te madure, que te afirme para continuar. En todo somos evaluados. Cada uno de nosotros es evaluado en nuestro trabajo. Si hacemos un mal desempeño, nos dan la carta de despedida, porque hacemos un mal desempeño. Los hijos son evaluados en el colegio, en las pruebas, etcétera. Hay evaluación en todo. Bueno, nuestro amoroso Padre nos evalúa en la fe. De otra manera, nosotros no podemos saber si estamos creciendo, madurando, si estamos siendo afirmados, si no hubiesen pruebas. Por eso el creyente necesita ser probado. Génesis capítulo 12. Dice el versículo 1, Jehová había dicho a Abraham, ¿es? Abraham, no a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Alto ahí. ¿Cuál es la orden de Dios? Vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios venía conversando
con Abraham. Aún no habían pergaminos. En tiempos de Abraham no había pergaminos, no había Biblia todavía. Así que, ¿cómo sería ese conversar de Dios? Quizá una voz audible, quizá una voz en su interior. Bueno, no lo sé. La verdad no lo sé. Lo que sí sé es que ya había una conversación entre Abraham y Jehová. Ahora, Dios le dice, sal de Ur de Babilonia, o Ur de los caldeos, a la tierra que yo te mostraré, pero vas a dejar todo atrás. No quiero que traigas nada de tu pasado. Quiero que todo eso quede allá, porque te voy a llevar a una tierra nueva, a una tierra que fluye leche y miel. Mira lo que dice el verso 2. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Un momento, ¿cómo iba a ser él una bendición, una nación grande? No tenía hijos. Sara, su esposita, era estéril. Así que cuando Abraham recibe esta promesa de parte de Dios, él no duda. Él dice, me voy. ¿Recuerdas que en Ur de los Caldeos, o bueno, si tú no lo sabías, era un lugar muy pagano? Era un lugar de mucha idolatría, había muchas imágenes. Y Dios le habla perfectamente a Abraham y lo conversa y le dice, vas a salir y vas a ser padre de muchos y te voy a bendecir, vas a ir a un lugar. Así que Abraham tuvo que hablar con su familia, dijo, me voy porque hay un Dios, el verdadero, que me está dando una palabra de entregarme un lugar. Estamos hablando del creyente Abraham. Pero míralo también con el creyente en la iglesia al día de hoy. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una palabra de promesa? ¿Cuántas promesas te ha dado el Señor a través de la palabra? No a través de un hombre que venga y te dé una palabra ahí, el Señor me muestra que tú esto, que tú lo otro, que vas a trabajar, que vas a recibir. No. Hablo de la verdad. Hablo de la verdad, de la palabra. Que ese versículo llegó a ti y te alumbró, te abrió la puerta y te dejó ver lo verdadero. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Qué dice la palabra en Tesalonicenses? Tú eres espíritu con un alma y con un cuerpo. Cuando tú eres consciente de que eres espíritu, más consciente de lo físico, y tú vienes a la palabra, tocas al Señor y el Señor te toca a ti. Entonces Abraham cree esa palabra. Aún no ha venido el Espíritu Santo, aún no ha venido Jesús, pero Abraham recibe esa promesa y se aferra a esa promesa y dice, hay un lugar de bendición para mí. Hay una promesa para mi esposa y para mí. Y dice, vámonos de aquí. Vámonos a esa tierra de que ese Dios me ha prometido. Hasta ahí todo va bien. Ahora, Abraham sale y no piensa, mi esposa es estéril. Eso no pasa por su cabeza. Si al día de hoy tú eres consciente que tienes la naturaleza de Dios, eres un hombre y una mujer espiritual. ¿Cómo te guía Dios? Por el Espíritu. Entonces aquí no había el Espíritu, pero Abraham creyó y dijo, me voy, salgo de este lugar. Pero él no pensó, Dios me va a dar una tierra y me dice que me va a dar una heredad, una herencia, unos hijos. No. Él no pensó en eso, él no pensó ni siquiera en que su esposa era estéril y que ya eran viejos. Cuando Abraham sale de allí, tiene cerca de 75 años de edad, pero salió con vigor. Hebreos capítulo 11 nos dice por allá en el verso 8, que por la fe Abraham
obedeciendo a Dios, salió para ir al lugar que debía recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Imagínate él, a alguien que nunca ha visto, y le dice así de buenas a primeras: ¿te vas? ¿Qué prueba más grande? Él podía haber dicho: no, Señor, yo para irme a trastear a otro lugar, con mis criados tengo que dejarlos. No, salió con todo eso. Imagínate la película por un momento. No había vías, o sea que les tocaba caminar por entre barro, por en el desierto, por montaña, por valles, el clima, etcétera. Pero él tenía fe, por eso se llama el padre de los de la fe. Creía a Dios. Y qué hermoso cuando uno habla con un hermano: ¿y cómo estás? Y dice: bien, estoy meditando la palabra, estoy metido en el versículo, me reúno X día, el domingo no fallo, y te hablan muy bien, y uno dice: estás avivado. Y así le pasó a Abraham. O sea que tenía una promesa, una palabra de Dios, pero empezó ¿a qué? A medio cumplirla. Hoy hay creyentes, hermanos, que empezamos, me voy a incluir porque no soy perfecto, y empezamos a medio vivir la palabra, a medio cumplir la palabra. En claro, la palabra dice: nosotros llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, y cogemos la palabra a mi acomodo y la defiendo a mi acomodo. Dios fue tajante: deja todo atrás y sígueme. Son las mismas palabras que le dijo al apóstol, a Saulo: sígueme. Son las mismas palabras que le dijo a los otros apóstoles cuando estaban pescando: ¿qué hacemos? Sígueme. Es el mismo Espíritu quien le habla a Abraham, quien toca su corazón y quien lo insta. Vayamos más adelante. Dice el verso 4: se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. ¿En dónde vivía él inicialmente? En Ur. Y debía ir a Canaán. Escúchame, salió de Ur, debía ir hasta Canaán. Pero en medio de Ur y de Canaán estaba la región de Harán, lugar intermedio. Hay hermanos creyentes que salieron de Ur, de una vida de idolatría, de una vida de pesimismo. Porque ¿qué hay en Ur? Pesimismo, fracaso, malos pensamientos, un mal hablar, un mal proceder, un mal carácter. Eso hay en Ur de los caldeos. Pero ahora él ha salido con su familia hasta Harán. En Harán muere Taré, su padre muere en Harán. O sea, en el lugar intermedio entre Canaán y Ur, en Harán, muere Taré, padre de Abraham. Y hay hermanos cristianos, hay creyentes que nacieron, que creyeron en Jesús y se quedaron en Harán, en el lugar intermedio. No quisieron avanzar. Y hay hermanos que son de la fe y uno los ve y habla con ellos y están en Harán. Hay otros que se dicen creyentes, pero todavía están en Ur de los caldeos. Todavía tienen agüeros, todavía tienen idolatrías, todavía tienen un hablar que no es agradable al Señor. Otros han un poco adelantado y están en Harán, pero no quieren venir a la tierra prometida. No quieren venir a Canaán. Entonces, aquí Abraham ya está saliendo de Harán para ir a la región de Canaán, a ese lugar donde Dios le va a mostrar. Así que dice, verso 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado. Entonces, ¿ves lo que había del trasteo? Bienes, todos. Era un hombre rico. Abraham no andaba con una mano adelante y otra atrás. Era un hombre rico, solvente. Tenía sirvientes, tenía criados.
Y este era un hombre que veía por ellos. El hecho no era que es mi criado simplemente. El patriarca que era Abraham implicaba no solamente yo, no solamente mi esposa, sino los que están bajo mi techo. De eso se trata. Ese es el hombre de fe. Así que el trasteo no era solamente llevarse sus cosas, sino que tenía que proveer toda la cantidad de gente que se estaba llevando. Verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar del Siquén, donde está la encina de Moré. La encina de Moré, la encina es un árbol grande. Es un árbol frondoso. La encina de Moré es el lugar a donde los sabios de la época, por así decirlo, los intelectuales de la época, un Platón, un Aristóteles, un Sócrates, más o menos, para que entendamos, el filósofo de la época, se hacía bajo ese árbol porque abrigaba del calor, protegía, es grande y frondoso, entonces protegía, y allí iban las personas a pedir consejo. Moré, de hecho, significa maestro. Así que en el árbol del maestro. Y hasta allí llega Abraham, a este lugar. Y dice allí que el cananeo vivía entonces en la tierra. Verso 7. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo. O sea, Dios le habla a Abraham. Y le dice, a tu descendencia. Quizá el pensamiento de Abraham fue, mi descendencia son mis criados. Pero el plan de Dios era un hijo nacido de Sarai, porque se llamaba Sarai también, de Sarai y de Abraham. Un hijo nacido de ellos. Le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Adoró a Jehová allí. No fue solamente que puso un poconón de rocas allí y Señor, edifico ese altar para ti porque en este lugar me has hablado y te me apareciste. No, Él edifica un altar y imagino yo en el espíritu que Él hace esa función que hace el judío, de gritar a Dios, de alabarlo, de decirle, tú me sacaste de ese lugar, tú me has traído aquí, porque allí Dios le muestra, le dice, mira lo que te voy a entregar, esa tierra es tuya. Lo dice allí, más adelante, dice allí, y edificó el altar al Señor. Entonces, cuando Dios se le aparece y le ratifica la promesa, hasta ahí todo va bien. Tú vas bien en la medida que tú creas la palabra. Tú vas bien en la medida que te apropias de la palabra. Y tú vas bien mientras no haya prueba. Recuerda que el Señor le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que yo te mostraré. Sal de allá. Tú, tu esposa, tus criados, tus pertenencias, tus bienes, no más. Ahora viene aquí en el verso 10, qué hermoso. Pasó tiempo. Estos primeros 9 versos pasó tiempo. Eso no fue de un día ni de 2. Fueron tiempos, fueron años los que pasaron allí. Ahora el Espíritu nos trae al verso 10. Oh, mi alma te alaba, Señor, en esta hora. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham. Oh, Abraham, ¿por qué lo hiciste? Le preguntaba, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hizo, Señor? ¿Por qué lo permitiste, Señor? Abraham descendió a Egipto para ir de paseo. ¿Para qué? Para morar, para vivir allá. Entonces, el que había recibido la promesa, el que le creyó a Dios sin haberlo visto, el que creyó que va a recibir una descendencia, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Esta porción la comparo con los hermanos que a veces dejan de congregarse. La asumo como los hermanos que viniendo después dejan de reunirse. Y entonces le preguntaba
al Espíritu en oración de esta palabra. ¿Por qué ¿por qué Abraham desciende a Egipto si estaba en la tierra que tú le ibas a dar? Si te creyó y salió sin verte, sin conocerte, y estando allí hay hambre, ¿por qué va a Egipto? ¿Por qué desciende a Egipto? Y este es el comportamiento del creyente, me mostraba el Señor. Este es el comportamiento. Entonces, soy salvo, pero cuando viene la prueba, me aparto. Abraham abrió una brecha entre Dios y él. El creyente a hoy día, mis amados, abre una brecha entre Dios y él. Entonces se mengua en la oración, porque no hay buen entendimiento de la palabra. Juan el Bautista dijo, mengue yo para que crezcas tú. Y el creyente entendió al contrario, mengue mi oración, mengue mi lectura de la palabra, mengue mi meditación de la palabra, mengue mi vivir de la palabra. Por eso hay hermanos que vienen un día, otro domingo no vienen, se van alejando, etcétera, etcétera. Ahora tú me dirás, no, yo sí soy de los que permanezco constante. Bueno, gloria a Dios. Si es así, gloria a Dios. Pero el creyente mengua porque tiene una autoconfianza. Cuidado con la confianza. Es que yo ya me sé 3 capítulos, yo ya me sé 5 salmos, yo palabra es lo que sé. Ojo con la confianza. Nosotros somos probados. La fe es probada a través de las pruebas. Y tú y yo estamos para ser probados. Aquí entonces Abraham es probado. Hasta el versículo 9 todo iba color de rosa. Todo le salía bien a Abraham. Pero luego viene el hambre. Y como él abrió esa brecha, porque en vez de volver al altar, escúchame, antes de volver al altar e invocar el nombre de Jehová, como lo hizo en el verso 9 o 8, en vez de decirle, ¿qué hago, Señor? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Qué hago, Padre? ¿Qué hago, Señor? Mira, al 80-90% del creyente hoy hace todo lo contrario de lo que dice el Proverbio 3. En Proverbios capítulo 3 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces el creyente, cuando tiene la prueba, cuando tiene la situación, lo menos que hace hoy la mayoría de los creyentes es buscar de Dios. Pero buscar del Espíritu. ¿Me entiendes? Del Espíritu. Con un quebrantamiento, con una verdadera dirección de parte del Señor, de decirle, Padre, mira, confieso que no he guardado tu palabra. A muchos hoy en día los acosan económicamente y no de pronto porque sacaron un préstamo bancario, sino de pronto le sirvieron de fiador a alguien. En ese momento que puso su firma se comprometió. Y hoy muchos pueden estar perdiendo su casa o a punto de perder el carro porque no buscaron de Dios. Hay creyentes que piensan que solamente con venir el domingo es más que suficiente para que Dios me muestre y me enseñe, pero no busco de Dios. Aunque Abraham tenía una promesa, se le olvidó que había un Dios que se la había otorgado. Y tomó su propia decisión. Y el creyente hoy toma su propia decisión porque se le olvida confiar en Dios. Se nos olvida, se nos pasa por alto. Por eso al comienzo dije, qué fácil es creer, soy salvo, pero qué difícil es creer,
Dios actúa en mi vida acerca de esta situación. Entonces él desciende a Egipto, verso 11, y aconteció que cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: sé que eres mujer de hermoso aspecto. En cuanto te vean los egipcios dirán: es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. ¿Sabes qué es esa brecha que Abraham permitió y que es hoy para el creyente, para el creyente? Es la preocupación, es la inestabilidad, es la situación. ¿Sabes por qué el día el creyente hoy permite esa brecha? Porque nosotros vemos a Jesús, lo voy a decir al día de hoy, vemos a Jesús y es la mentalidad que tenemos casi que el 90% de ver al Jesús de los milagros, que hace señales, que hace milagros. Y él mismo lo dijo con autoridad: esta generación pide señales. Acompáñenme por un momento, sin que perdamos Génesis, al Evangelio de Lucas, al capítulo 8. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Le cogió el sueño a Jesús allí. Y desencadenándose una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿No te dice a ti hoy, en la adversidad, en el problema, en la situación en que tú estés, hoy el Señor, el Espíritu te está diciendo? No es el predicador Osvaldo, no es el hermano Osvaldo, es el Señor. ¿Dónde está tu fe? ¿Quién es este que hace señales? ¿Quién es este que hace prodigios? Y nos quedamos con esa parte de Jesús. Cuando tú y yo estamos en circunstancias, Él está ahí, pero queremos tener una respuesta ya. Queremos una señal ya. Y como no la recibimos, como no la vemos, porque de pronto no hemos entrenado o desarrollado el espíritu, no percibimos la voz del Señor. No pretenda escuchar voces, es a través de la misma palabra que Dios va a actuar. Tampoco es un sentir, es que siento paz por dentro y entonces es que el Señor me está aprobando. Tampoco, el Señor no habla a los sentidos. Para que tú aprendas que en medio de la adversidad de la situación no esperes una señal de Jesús. No esperes un milagro, sino que maduremos y nos afirmemos en la prueba. Que veas o no señales, hay un Dios que se mantiene fiel a su palabra y que si te lleva de un lugar, te llevará hasta el otro y no te soltará de su mano. Oye, si tú fallaste, si tú y yo hemos hecho cosas que no, nos tienen que enseñar. A eso venimos, a ser enseñados. Y en medio de la prueba somos fortalecidos. Pero ahora comete un segundo o tercer error Abraham. Y esto es lo que trae cuando dejamos abrir esa brecha. Nos creemos sabios y hacemos el yo. Es que yo opino, yo creo que debería ser, yo en tu lugar haría tal cosa. Yo te aconsejo que hagas esto, que hagas lo otro. Yo. ¿Y quién es yo? La carne, el mundo. A menos, y entre comillas, que tú seas consciente que eres espiritual y tienes comunión con el Espíritu. Si no, es en la carne. Yo y yo y yo. Entonces él le dice a Sara: como tú eres una mujer hermosa y ellos van a querer estar contigo, a mí me van a
me van a matar. Así que vas a decir que eres mi hermana. Bueno, en cierto modo dijo una verdad a medias, porque sí eran parientes, ¿verdad? Acuérdate que era prohibido que se casaran con esposas de otros lugares. Tenía que ser entre ellos mismos. Entonces sí eran en parte familia. No dijo del todo una mentira muy grande, digamos que una mentirita piadosa. Pero a la luz de la palabra, Dios no quiere mentiras piadosas. Entonces el creyente, cuando le gana la preocupación, deja la Biblia de lado, la cierra. Ya no hay tiempo de orar. Ya su oración se vuelve muy superflua, muy por encima. El problema está aquí. Y entonces empieza a decir, ¿qué hago? ¿Cómo salgo? ¿De quién me consigo prestado? No, yo voy a vender el carro, o hipoteco la casa o el apartamento. Voy a decirle a mi jefe que de pronto me haga un préstamo del fondo, etcétera. No, ya sé, saco una tarjeta de crédito, yo pago, luego lo divido a cuotas, etcétera, etcétera. Y cuando se da cuenta, está viviendo en Egipto. Se le acaba el hogar, problemas con los hijos, ya no tiene horarios, tiene que buscarse otro trabajo, horas extras, viene el cansancio físico, viene la enfermedad, viene el estrés. Y un día, y no exagero, está botado en cama. ¿Sabes por qué? Porque no aprendió a depender de Dios. ¿Sabes por qué? Porque diciéndose creyente, abrió una brecha entre el Padre, entre Jesús y él. ¿Sabes por qué? Porque se apartó de Dios. Ese es el creyente de hoy. A mí me tocó muy duro esta palabra, lo confieso. Porque yo era uno de los que me creía hace un tiempo, yo me sé muchos versículos y pregúntenme, yo les resuelvo la duda. Gloria a Dios que me caí de ese lugar. Me pegué duro. Entonces empecé a conversar con el Señor. Y aquí no estoy criticando a Abraham, pero estoy mirando que esta es la condición del creyente, es la condición de la iglesia. Entonces, Abraham comete ese error y se va allí. Pero quiero decirte algo de parte del Señor y que está ahí también en Génesis, más adelante. Y es que Dios se mantiene fiel. Tú y yo somos infieles, pero Él se mantiene fiel. Saltemos al versículo 17. Dejemos que pasen los días. Dejemos que pasen los años. Porque entre versículo y versículo, mi amado, pasó tiempo. Para nosotros es un rato, una hora tal vez, pero para ellos fue un tiempo. Verso 17. Pero Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Por qué motivo? Por causa de Sarai, mujer de Abraham. La fidelidad de Dios. Yo digo, tengo que guardar al hombre de la fe. Y entonces el faraón llama a Abraham y le dice, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer. Tómala y vete. No quiero saber nada de usted. Váyase lejos. Y mandó gente a que lo acompañara hasta las afueras de Egipto y váyase, no quiero volver a saber de usted. Esta es la fidelidad de Dios que te guarda y te vuelve a sacar de ese problema, te puede sacar de esa situación, te puede sacar de esa enfermedad, te puede sacar de esa apatía que tienes, que hay en ti o que hay en un familiar tuyo. Pero hay que romper la brecha. Y dice el verso 14, Jehová dijo, del capítulo 13, dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos
y desde el lugar donde estás mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Él es la tierra que fluye leche y miel. Él es nuestro Edén. Fuera de Él, fuera de su palabra, estamos en Egipto. Siempre va a querer, Dios sabía que iba a traer a Abraham nuevamente de Egipto a su lugar. Dios siempre tiene, voy a decirlo así, la fe y la esperanza, porque Él mismo es la fe, de que nosotros volveremos a Él. También un hombre de fe se mantiene y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré. ¿Estás pasando por prueba? ¿Estás pasando por tribulación? ¿Estás siendo probado? No mires el problema como, uy, me cayó un baldado de agua. Míralo como la oportunidad del Espíritu para fortalecerte. Y levántate. Eso hace parte de la salvación. La salvación no es solamente la entrada en el reino. La salvación también es el crecimiento, la afirmación, la confianza, el establecerse en la palabra del Señor. Algunos creyentes se volvieron a Ur de los caldeos. Otros creyentes se quedaron cómodos en Harán, en donde hay religión, pero también hay agüeros. Hoy el Señor te quiere invitar a que vayas a la tierra prometida. Hoy el Señor quiere que tú salgas de la prueba, de la situación, volviendo a Él, porque Él ha sido fiel contigo. Tú tienes problemas, pero Dios ha sido fiel contigo. Dios te ha guardado. Dios te permite seguir viviendo. Démosle gracias al Señor en esta hora. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a alabar a ese Dios. Vamos a darle gracias a ese Dios. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que te da. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.